En nombre de Dios y la Patria, iniciamos esta sesión. Muy buenas tardes a los señores senadores, señora Aravena, senador Bianchi, y a quienes hoy día nos visitan desde Subdere, al equipo también de Secretaría, muchas gracias. Partimos de inmediato con la lectura de la cuenta, por favor. Presidente, ha llegado a la comisión una comunicación del presidente de AMRA Araucanía y alcalde Cunco, que es la Asociación de Alcaldes de la Araucanía, en que solicita una audiencia con la comisión para el directorio de dicha entidad y los representantes de la Asociación Regional de Directores de Obras de la Araucanía para abordar los temas de recomendaciones y sugerencias para fortalecer la gestión de los municipios en lo relativo al rol y funciones de las direcciones de obras y un análisis crítico propuestas del boletín S248012 sobre cambio de nombramiento y remoción de los directores de obras. Hago presente que ese boletín corresponde a un proyecto de acuerdo despachado por el Senado. Pero yo ya lo dije. ¿Puedo explicar solamente, presidente, que senadora. esto es bien virtuoso porque, dadas las situaciones que han ocurrido en todo Chile, con el tema, el caso más emblemático, el de Concón, ¿cierto?, que todavía está en juicio y todo, pero también hay otro en Pucón, que de hecho se removió la directora de obras y está en investigaciones por una situación bien compleja ahí de alcantarillado, etcétera. Pero el asunto es que ellos se hicieron una mesa de trabajo que ya lleva más de un año con todos los DOM, los 32 DOM. Entonces han hecho un trabajo más bien de análisis jurídico de la ley respecto de las responsabilidades y las no responsabilidades que quedan como en el aire para los municipios respecto a las DOM. Entonces vienen como con el problema, pero también con una propuesta de cómo podría esta comisión, que es de gobierno, poder hacer una propuesta de proyecto de ley en conjunto con el Ejecutivo para tratar de mejorar, porque todos sabemos que el otro año algún problema nos vamos a encontrar y como que la DOM es como una cosa dual, ¿cierto? Porque por un lado el alcalde tiene algunas atribuciones, pero otras son solo del DOM y el MIMBU se supone que supervisa, pero en la realidad, en la práctica, tampoco tiene, si bien tiene las competencias, no tiene el tiempo ni las capacidades para hacerlo. Entonces creo que es una buena iniciativa porque no vienen solamente con el problema, sino también con algunas propuestas de mejora. Eso. Gracias, senadora. ¿Seguimos con la cuenta? Eso es todo. Además, se encuentra presente para el proyecto que está en tabla sobre estrategia de desarrollo de zonas extremas rezagadas, estratégicas y sacrificio, doña Bernardita Nazar, asesora legislativa de la Subdere, y la jefa de la División de Desarrollo Regional, doña Martina Valenzuela. Gracias, don Juan Pablo. Y, bueno, si alcanzamos en esta comisión, en este año legislativo, por supuesto vamos a recibir a la asociación, claro, si no dejaremos y si no será a quienes continúen en esta misma y nosotros podemos insistir porque son temas que además nos importan mucho. Respecto al proyecto del cual vamos a conversar en esta comisión, bueno, fundamentalmente nos pareció importante, si bien estamos en la parte final como comisión, dejar sentado el inicio de esta conversación, discusión de un tema que largamente en muchas sesiones en esta misma comisión hemos propuesto desde nuestras realidades. Tiene que ver con la zona extrema que hoy día tiene algún grado de regulación a través de este decreto. No obstante, en muchas ocasiones no hemos visto que faltan herramientas en este sentido y este proyecto de ley, entre comillas, con todas sus características y particularidades, lo que busca es al Ejecutivo intentar colocar una herramienta, comenzar a promover, cultivar, dar origen a ciertos elementos, porque cada uno de nosotros tiene experiencia en sus regiones de ciertos sectores, de ciertos territorios, de ciertos lugares del cual el Estado no se hace parte, no tiene marcos legales que obliguen, que indiquen los caminos a seguir y por lo tanto a veces surge mucho la atención por la movilización social, por el interés de las autoridades locales. Nos parece que pueden haber otros instrumentos y por eso es tan importante la voz de Subdere, porque sabemos que trabaja en esa línea y vemos cómo podemos analizar cómo complementar este trabajo que están desarrollando ustedes, más otra experiencia que queremos contarles para que en conjunto podamos a lo mejor construir y además actualizar información. La idea matriz de este proyecto de ley es establecer esta Estrategia Nacional de Desarrollo de Zonas
le llamamos zona extrema, rezagada, estrategia, sacrificios, sensibles, especiales. El nombre es lo de menos y sí creo que podríamos colocar algunos ejemplos en el norte, en el centro, en el sur de territorios que no son atendidos y efectivamente los tenemos en el más absoluto olvido. Como segunda consideración, antes de dejarle al Ejecutivo, yo creo que en cierta medida a veces queremos terminar con esas prácticas dependiendo de las cercanías con la moneda, dependiendo de las cercanías con el X ministro, X ministra, de cómo se hacen lazos sino que haya efectivamente en esta búsqueda de equidad territorial desde el Estado construyéndose más bien herramientas que obliguen a colocar atención en sitios que caen en este tipo de particularidades. Dejamos a Martina Valenzuela, nosotros hemos invitado a Subdere, no obstante nos dieron la excusa y por supuesto que nos interesa igual escuchar la voz de ustedes, además de luego también ustedes los comentarios de los senadores de esta comisión. Bienvenida. Por su intermedio, presidente, saludar a la comisión, excusar a la subsecretaria, que por agenda no pudo asistir, pero nos pidió que por favor no perdiéramos oportunidad de venir a contar lo que está hoy día en responsabilidad de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, de la subsecretaría, que tiene que ver con la actualización de la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, que antiguamente conocíamos como zonas de rezago, y también la creación de la Política Nacional de Zonas Extremas. Es de nuestro interés contarles qué implican estos reglamentos y también qué es lo que Subdere está haciendo para apoyar la implementación o modificación de los planes y también resolver dudas que tengan a propósito, no solo dudas, también sugerencias sobre lo que estamos haciendo. Respecto a la Política Nacional de Zonas Extremas, este es el decreto número 43 que fue tomado de razón en septiembre del año pasado, por tanto se encuentra en implementación. Este reglamento fija la Política Nacional de Zonas Extremas, reconociendo el esfuerzo del Ejecutivo de establecer planes de zonas extremas, inicialmente en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos y Arica y Parinacota, para reconocerles como una necesidad de inversión permanente en los territorios. Se establecen criterios para determinar qué territorios pueden ser parte de la política de zonas extremas, es decir, que los gobiernos regionales de esos territorios puedan presentar un plan de inversión de desarrollo de zonas extremas. Y los criterios es que la distancia entre la capital regional y la capital nacional sea mayor a 1.500 kilómetros. ¿La presentación? Ya veo nada, pero no importa, no se preocupe. ¿La enviamos? ¿Se la puedo enviar a la secretaria de inmediato? Sí, ¿se la envía? Sí, así la... Igual le puedo pasar su número a mi computadora. Y también considera la definición de territorios especiales. Con estas definiciones de territorios especiales se consideran las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández y también entra a través del criterio de distancia la región de Tarapacá. Por tanto, la región de Valparaíso y Tarapacá a partir de este año pueden diseñar y proponer un plan de desarrollo de zona extrema. Esto es súper importante, establece la política criterios de flexibilidad para ajustar las carteras, que es una crítica sostenida que tuvimos de los gobiernos regionales, especialmente considerando que los planes iniciales eran de 4 años de extensión y se extendieron 4 años más y por tanto en esos años de duración para la ejecución de la inversión no se podía modificar las carteras, sino que el diseño inicial tenía que ser ejecutado. Los criterios para modificar las carteras son dos. Viabilidad técnica y contingencia. Viabilidad técnica es encontrar un reemplazo que técnicamente sea mejor alternativa al problema diagnosticado o bien alguna contingencia. Esto es menester de los últimos sucesos y el reconocimiento a situaciones de emergencia y catástrofe que ocurren en los territorios.
para poder considerar un cambio en la priorización de la inversión. Y también establece mecanismos de gobernanza en términos de establecer los mecanismos de participación ciudadana y transparencia para la validación de los planes. Como les mencionaba, entran 2 regiones más como susceptibles a poder presentar planes de zona extrema y por tanto hay 6 regiones que son parte de los criterios. Como les decía, Arica y Parinacota, Tarapacá, Magallanes, Aysén, el archipiélago de Juan Fernández y la provincia de Isla de Pascua en Valparaíso y la provincia de Palena y la comuna de Cochamó en la región de los lagos, que eran parte inicial de los planes de zonas extremas. La siguiente slide muestra en algún detalle las etapas de aprobación de un plan de zonas extremas. Nos interesaba mostrar que tiene severas etapas para el diseño, aprobación y luego implementación, porque una de del diagnóstico que leíamos en el documento que se nos envió, en el fondo poder lograr que no dependan de voluntades individuales, sino que puedan ser políticas que permanezcan más en el tiempo. Entonces, es competencia del gobierno regional, establecido en la ley 21.074, la elaboración o actualización de un plan de zonas extremas. Es el gobierno regional quien lo lidera, está establecido un proceso de formulación que tiene que ser validado con participación ciudadana y tienen que ser convocados los distintos servicios públicos, órganos de la administración del Estado con presencia territorial en la región. ¿Eso es ahora o eso va a ser? Esto está siendo en la nueva política que entró en vigencia en septiembre, pero es para la elaboración de los nuevos planes. De los nuevos planes de las zonas que están consideradas ya como extremas. De las 4 regiones que habían, más las 2 que se integran. Ahora, hace 8 años, los planes que existieron tuvieron que tener un instrumento de participación ciudadana, pero no era un instrumento estandarizado, era determinado por la Intendencia. Luego, se presenta la propuesta por parte del gobierno regional. Tiene que ser, como decía, validado, luego va a aprobación del Consejo Regional. Una vez que el Consejo Regional aprueba la cartera de inversión, se envía a Subdere para una evaluación inicial de los planes y luego va a aprobación financiera, donde tiene que ser aprobado por la Dirección de Presupuestos y por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y finalmente tiene la aprobación administrativa, que está a responsabilidad de Subdere hacer el cierre administrativo y pueda empezar la implementación de los planes. Actualmente, como mencionaba, tenemos 4 planes vigentes en la región. ¿Berni, puedes ir a la siguiente? Sí. Sí. En la región de Arica y Parinacota, el plan inicial considera 135 proyectos con una inversión de 825.000 millones de pesos. Tiene una ejecución del 66%. Los lagos, una cartera de 301 proyectos con una inversión de 640.000 millones de pesos, una ejecución del 45%. Aysén considera 172 proyectos, una inversión de 563.000 millones. Y Magallanes, una cartera de 37 proyectos que suman 504.000 millones de pesos, con una ejecución actual del 44%. Como pueden ver, hay distintas composiciones de cartera, algunas con muchos proyectos más pequeños y algunas de pocos proyectos más grandes. La siguiente pretende contarle algunos proyectos emblemáticos de lo que ya se hizo. No quiero profundizar mucho en ello, pero solo mencionar algunos. En Arica y Parinacota está la construcción. A ver, Lo mando entonces, no. En la región de Arica tenemos la construcción del Museo Antropológico San Miguel de Azapa, la construcción del espacio público Miramar Sur. En los lagos, reposición y ampliación de, muchas gracias, compañías de bomberos, mejoramientos de rutas, construcciones de caminos, el hospital de Chaitén. En Aysén, la reposición de la posta salud rural de Cerro Castillo.
recambio de los artefactos a leña en las zonas saturadas de Coyhaique, en Magallanes la construcción de infraestructura portuaria y el mejoramiento de las rutas I-65 y 71 en Tierra del Fuego. Martina, una consulta. Los montos que señalaban, Antes, es la suma de recursos sectoriales, gobierno regional, todo, ¿sí? todo. La suma de todo, ya. sí, que incluso antiguamente consideraba la inversión que estaba en Subdere, que hoy día está en los gobiernos regionales. Sí, sí. Y algunas otras cosas que no están en la presentación, pero es importante mencionar que los planes de zonas extremas vigentes, que son estos 4, se extendió su vigencia por 2 años más, tal que en estos 2 años los gobiernos regionales pueden presentar un nuevo proyecto, un nuevo plan de desarrollo de zonas extremas. Ahí contarles que quienes va más avanzado es la región de Magallanes, que utilizó su estrategia de desarrollo como base del plan y ya deberían presentarla en los próximos meses, según lo que el gobernador nos ha mencionado. Tenemos además un apoyo técnico financiando el diagnóstico y la elaboración de carteras en Los Lagos y en Arica, con 2 consultorías. Y estamos esperando la firma de un convenio con FAO para apoyar la elaboración de cartera en Tarapacá y en Aysén. Además, en Valparaíso, que tiene más particularidades, estamos trabajando con el gobierno regional en la aprobación de bases técnicas de una licitación, porque ellos van a desarrollar un plan para Isla de Pascua y otro plan para Juan Fernández, porque Isla de Pascua considera consulta indígena, entonces tiene otra complejidad la consultoría. Y entonces esperamos que en el transcurso de este año ya podamos tener ya evaluados al menos 2 o 3 planes regionales. Luego, la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, que antes conocíamos como Política Nacional de Zonas de Rezago. Lo más importante es que reconoce los nudos críticos en la política vigente y la actualiza, integra elementos nuevos para la identificación, determinación de ingreso y egreso de los territorios como zona rezagada, en cuanto inicialmente se presenta un plan, se presentaba un plan de zonas de rezago que establecía una duración de 4 u 8 años de duración, pero luego esos territorios no podían ser considerados en futuros planes de rezago porque ya habían sido parte de un plan de inversión y por tanto se entendían que ya se había hecho un esfuerzo del Estado. Lo que nosotros evaluamos es que ese no es un criterio justo con el territorio, sino que tiene que haber un instrumento de medición de brechas tal que egrese de la condición de rezago para entonces establecer que se puede acceder a esta metodología diferenciada. Incorpora también flexibilidad para ajustar las carteras con los mismos criterios y además permite que los gobiernos regionales puedan contar con hasta 2 planes en su territorio. Antes era solo uno y el gobierno regional podía presentar un segundo cuando, en 2 casos, cuando el plan estaba sobre 75%, estaba por sobre el 75% de la ejecución, o bien cuando la pobreza de la región estaba por debajo de la media de la pobreza nacional. Y por eso la Araucanía tenía 2 planes de rezago. Además, en un esfuerzo adicional, a propósito de la discusión que tuvimos con los incendios del año pasado, los gobiernos regionales podrán excepcionalmente presentar un tercer plan que permite considerar territorios que pasaron por alguna situación de catástrofe. Y en esas condiciones no tiene que cumplirse con los criterios iniciales para ser considerado en el plan, que tiene que ver con tener localidades aisladas, estar por bajo la pobreza regional y tener composición principalmente rural o mixta. Entonces esto establece... Acá podríamos hablar que en la política de rezago aparecen otros variables, otros criterios, ¿cierto? Sí. Que está abierto esta aprobada propuesta a entender que ya no puede ser de manera uniforme. Ya.
con el mecanismo anterior, que de hecho mejor usemos la siguiente página, los criterios para identificar qué comunas pueden ser consideradas por un gobierno regional para ser presentadas dentro de un plan de desarrollo, es que cumplan con condición de aislamiento, es decir, que las comunas estén dentro del estudio que hace Subdere anualmente de localidades aisladas. Además, tiene que cumplir con ciertas brechas sociales que son caracterizadas por estar con el promedio de pobreza superior al promedio regional, según la medición de pobreza por ingreso multidimensional, según los resultados de la última CACEN vigente. Y aquellos territorios predominantemente rurales o mixtos, según la clasificación que hace la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Minagri. Entonces, para los primeros 2 planes, o sea, el gobierno regional podría tener un plan vigente, con esta nueva política podría presentar un segundo, y en caso hubiese habido una situación de catástrofe en la región, un tercer plan, con comunas que no cumplan estas condiciones, sino que hayan sido parte de las comunas afectadas por la catástrofe. Pero el principal factor entonces, presidente, es la pobreza, ¿no? Aislamiento, pobreza. Aislamiento y pobreza. ¿Cómo calculan eso? En la condición de aislamiento se hace un estudio que tiene que ver con tiempos de desplazamiento, distancias a servicios, accesibilidad, que hace Subdere todos los años, y las brechas, la pobreza es con los resultados de la CACEN. ¿Aislamiento interregional o aislamiento desde el centro del país? De la región misma. En la región. Y lo que hace, presidente, porque solamente recalcar que hay un punto que cuando, por ejemplo, se hacen mediciones regionales, sí, ahí hay yo creo que un error que habría que considerar, porque el aislamiento se toma respecto de una comuna de otra ahí mismo, ¿ah? Entonces, yo creo que el aislamiento debe medirse desde donde vienen las políticas centrales, desde donde viene el abastecimiento central, entonces que es desde Santiago para mí el aislamiento del cual debiese medirse, y siempre las políticas, por eso lo consulto, se toman en aislamiento pero regional. Yo creo que ahí hay un error que debiese quizás trabajarse a futuro, porque creo yo que el aislamiento en definitiva no lo marca si estoy desde Natales a Punta Arenas o un bus, porque si me comparo con Santiago y Valparaíso estoy en un rango casi parecido, sino que desde Punta Arenas, por ejemplo, hacia Santiago, o no sé, o desde Puerto Edén, que estoy aislado, hasta Santiago. Entonces yo creo que ese es un factor que debiese revisarse. Quizás yo estoy equivocado, como lo consideran, por eso le preguntaba cómo veían esa tabla, que me parece interesante verlo. Además que la pobreza igual, porque en regiones extremas y en zonas más aisladas, el nivel de ingreso es mayor, justamente por el costo de la vida que hay ahí. Entonces, si me hablan de pobreza, claro, es diferente cuando me dicen estoy acá y el kilo de tomate vale 1.000 y allá el kilo de tomate vale 5.000, pero estoy ganando un poquito más nomás. Entonces, yo creo que son 2 factores que, para mi gusto, no resultan tan idóneos para zonas más que extremas, aisladas o rezagadas. Eso, no me interrumpo. Sí, solo aclarar que quizás no hice tan bien la pausa en que la primera presentación era respecto a la Política Nacional de Zonas Extremas y ya pasé a la de zonas de desarrollo, en donde en la de zonas extremas el objetivo es reconocer las realidades de los territorios extremos desde la capital hacia los territorios ya sea insulares o del norte o del sur, y en reconocimiento a que existen otros territorios está la Política Nacional de Zonas en Desarrollo, donde la idea es reconocer las brechas regionales. Entonces, solo quería establecer que son 2 iniciativas, pero anoté de todas maneras la observación. Para la formulación de los planes de desarrollo, al igual que los PETSE, tienen que ser elaborados. Bueno, primero que todo, Subdere elabora y publica en abril de cada año el informe de comunas susceptibles a ser consideradas como zonas de desarrollo por los gobiernos regionales. Desde ese informe, el gobierno regional puede tomar un conjunto de comunas para diseñar un plan de desarrollo
que acompaña una cartera de inversiones y envía la propuesta a Subdere. Subdere evalúa el plan bajo el modelo multicriterio y este proceso busca contar con la aprobación de suficiencia de DIPRES respecto a los recursos que aportará tanto el gobierno regional, los sectores, para la implementación del plan y luego son aprobados y entran en vigencia. Los planes de desarrollo territoriales vigentes, como mencionaba, parten en el año 2014. Terminan este año los primeros planes que son Coquimbo, el plan de Limarí, Choapa, Maule y Biobío. Ahí hay una cronología donde pueden ver cuáles fueron los planes que fueron secuenciando su presentación y aprobación. El último aprobado el año pasado fue un segundo plan de Coquimbo, que es el plan Elqui-Limarí. Me permití también considerar, mostrar en el mismo orden cronológico los distintos planes. La idea es poder, bueno, no se ve muy bien, pero cuando se lo enviemos pueden tener el detalle y cualquier duda respecto a carteras específicas también les podemos enviar el detalle. Mostrar cómo los planes iniciales tienen ya una ejecución por sobre el 60% de lo diseñado, pero también aquellos planes que se iniciaron por los años cercanos a la pandemia se han visto con dificultades para incluso iniciar su ejecución. Y para terminar, contarles algunos elementos que nos parecían importantes respecto a esta autonomía financiera que han adquirido los gobiernos regionales, en particular en los territorios de convergencia, que es que el antiguo programa 06 de la Subdere, donde están los recursos para zonas extremas y zonas rezagadas, actualmente están en la partida 31 de los gobiernos regionales. Y para este año, para zonas extremas hay considerados 65.000 millones y para zonas en desarrollo hay 7.500 millones en el presupuesto. También contarles que por ley de presupuestos, la Subdere tiene que al 31 de diciembre del año anterior, es decir, el 31 de diciembre pasado, mandamos a la DIPRES la distribución del 40% de los recursos de PETSE, que son principalmente arrastre de las carteras ya existentes, y estuvimos trabajando los exploratorios con los gobiernos regionales para entender la ejecución de este año y esperamos a más tardar en febrero o marzo poder estar haciendo la distribución de recursos de zonas en desarrollo. Eso es lo que teníamos preparado dentro del contexto de zonas extremas y la política de zonas en desarrollo. Solo quería mencionar un elemento adicional que estaba en el documento que se nos compartió respecto a el reconocimiento a mayores recursos a aquellas a zonas afectadas por el extractivismo minero. Mencionar que a través de la ley de royalties se crearon 3 nuevos fondos, 2 que van a los municipios. En las próximas semanas debiese estar el reglamento con la distribución de cómo este año con el esfuerzo fiscal se van a suplementar los recursos del Fondo Común Municipal a municipios, que son el Fondo Minero y el Fondo de Equidad Territorial. Y además hay un tercero, que es el Fondo, no me quiero equivocar en el orden porque me equivoco, Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, cuyos recursos se van a destinar al financiamiento de inversión en materia productiva, esto es, proyectos, planes, programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, desarrollo regional, promoción de la investigación científica y tecnológica, en línea con la Estrategia Regional de Desarrollo. La distribución regional del fondo va a obedecer las mismas reglas de distribución del FNDR y tenemos alguna simulación de los recursos que
no es simulación, es lo que quedó en la ley de presupuestos del 2024, en la partida 31 de los gobiernos regionales, para dar continuidad también a fondos en la materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, Martina, muy gentil. Senadora Aravena tiene la palabra. Agradecer la exposición, que fue muy detallada y que espero que la podamos tener súper. Ya no importa, pero la podemos revisar porque esta información sirve para muchas cosas. Y lo segundo es que podemos hacerlo en la próxima comisión, si es que se va a tratar este tema, porque lo que yo veo, habiendo leído en detalle el proyecto, es que mucho de lo que ustedes han expuesto aborda, gran parte de los objetivos de este proyecto, que tiene la mejor de las intenciones, porque efectivamente hace un juicio aquí que es real, que de alguna manera existe las zonas rezagadas, etcétera, etcétera, pero no en la práctica no se ve una acción tan concreta. Eso es lo que de alguna manera plantea este proyecto, y muchas de las ideas que están plasmadas en este documento están insertas al interior de las nuevas políticas y de los cambios que se han hecho, incluido el tema del royalty con el tema minero. Entonces, creo que lo que habría que hacer es un análisis de los objetivos que tiene este proyecto y cómo estos están siendo abordados en las diferentes políticas de desarrollo territorial, desarrollo económico, porque aquí habla también del desarrollo local, porque probablemente muchos de los instrumentos que hoy día existen abordan lo que el proyecto tiene como objetivo. Y las que no están abordadas son las que habría que abordar en este proyecto, porque son declaraciones que están bien, pero que de alguna manera no hacen referencia, hay varias políticas nacionales aquí que están nombradas con fechas, decretos, etcétera, pero entrando, digamos, al fondo, es probable que mucho de lo declarativo que está acá esté abordado en las políticas que ya se están implementando, con los cambios que aquí claramente han mencionado. Entonces, más que aprobar un proyecto con declaraciones que en el fondo tienen que irse concretando en acciones concretas para todos estos territorios que ustedes han descrito y que el senador también describe en el proyecto, yo creo que sería interesante un análisis comparativo, porque de lo contrario estaríamos legislando sobre cosas que quizás ya están normadas. Esa es mi humilde opinión, que creo que es importante para abordar este proyecto en concreto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora, bien que tiene la palabra. Gracias, presidente. No creo que lo vean como una crítica, sino que quiero hablar desde la óptica de cómo la gente percibe estos planes, por lo menos en la región que yo represento. Entonces, si yo le preguntase, ustedes le preguntasen a la gente de la región de Magallanes cómo perciben que el desarrollo de nuestra región con estos planes, le aseguro que desconocen las obras que se están realizando. Ya es un problema primero de comunicación, pero además y por eso le preguntaba por los espacios de participación, que me parece que son vitales, porque yo creo que hoy día el impacto de las obras que se están realizando no son notorios, o a mi juicio, y ahí yo discrepo del gobernador, que me parece que está bien que haya llegado a proyectos donde no se ha llegado antes con proyectos. Pero en la forma en que se está haciendo no me parece bien, y ahí le voy a comentar el caso de Puerto Edén, una localidad que pertenece a Última Esperanza y que está horas alejada de propio Natales. Entonces, me dicen, senador, y yo voy a presentar las consultas correspondientes o las acciones que tenga que hacer, porque hay obras que se están realizando, pero que incluyen dentro de los requisitos contratación de mano de obra de la gente de Puerto Edén, que se dedican a la pesca. Las mujeres han tomado algunos proyectos FRIL, que ha sido útil, pero a alguien que llega de fuera de Puerto Edén le pagan mucho más que el de Puerto Edén, que le están pagando el mínimo. Entonces, los sueldos no superan los 400.000 pesos, versus alguien que viene de fuera que le pagan mucho más. Entonces, o se está menospreciando la mano de obra local, que tampoco se está considerando, y finalmente terminan siendo obras en las cuales se piensa en el desarrollo de una zona extrema y justamente buscan empleabilidad, y no se está dando ni la empleabilidad, ni la calidad de la empleabilidad, ni tampoco impacta en el desarrollo de la región. Entonces, quienes hoy día habitan esa comunidad van a presentar también las consultas correspondientes porque no han sido considerados ni han sido escuchados. Entonces, algo que podía ser positivo de que llegue el plan zona extrema hacia un territorio como Puerto Edén,
finalmente ha terminado generando más rabia en la comunidad que satisfacción. Ese es un punto. La región de Magallanes y la región de Aysén tienen una diferencia respecto del resto del país. Si vimos una pirámide, es como una pirámide invertida. ¿Sí? Entonces, de inversión estatal, ¿no es cierto?, fundamentalmente estatal, un 80-20, al revés del resto del país, que la inversión privada es mayor. Entonces, hay que considerar el fortalecimiento de la inversión pública, pero también para que este círculo funcione, y me escapo un poquito de los planes, es también cómo facilitamos la llegada de privados a la región. Entonces, ahí tenemos instrumentos, y los cuales yo lo he conversado con el ministro de Hacienda, lo he conversado con todas las autoridades que se puede hablar de este tema, porque cuando van a Magallanes se habla de las leyes de excepción, que están absolutamente desactualizadas. Entonces, ¿cómo yo le quito el monopolio que existe de una sola industria? Por ejemplo, en Porvenir. Porvenir tenemos salmonicultura, hubo un problema, la empresa incumplió la ley, estaba a punto de cerrar. ¿Y qué pasó en Porvenir? Porvenir queda casi el último yéndose y apagando la luz porque la comunidad no tenía otro polo de desarrollo. Entonces, monopolio en la parte productiva y monopolio en la parte que tiene para transportarse desde la isla al continente. Una sola empresa hace el traslado, una sola empresa es casi la que absorbe el 70% de la mano de obra. Entonces, el ministro de Economía dice, vamos a hacer otros esfuerzos para que allí también haya otro polo de desarrollo, y no ha habido. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ley de excepción que solamente considera la inclusión de matriz de la zona. Entonces tenemos ovejas, tenemos pasto, tenemos agua, pero no considera, por ejemplo, en Tierra del Fuego al lado, tenemos desarrollo tecnológico. Entonces, si queremos realmente hacer un desarrollo, yo creo que es destrabar que la materia prima sea exclusivamente de la zona de Tierra del Fuego y pueda abrirse también a otro tipo de negocios que aprovechen los beneficios tributarios de estar ahí y le quitamos la exclusividad a una sola industria. Entonces, sé que se escapa de eso, pero creo que complementa a la discusión. Y básicamente eso, ya lo hablamos, el tema del aislamiento, del factor pobreza, pero sobre todo yo creo que la elaboración del plan tiene que ser participativo, porque yo insisto que las obras no repercuten. Yo tengo claro que Magallanes requiere un desarrollo hacia el tema antártico, hacia el tema portuario, si no queda estancado. Entonces ahí había algo del tema portuario en Puerto William, pero no es donde más impacta hoy. Es necesario, pero no es donde más impacta. Entonces yo creo que dejarlo solo a decisión del gobernador puede ser un error. Creo que hay que ampliar la participación para dar en el clavo con lo que requiere la región. Por lo menos la que yo represento tengo claro, digamos, dónde están los focos de paralización. Entonces, sí, anoté varias cosas acá, pero creo que resumo. Mire, le pongo un solo ejemplo para terminar, porque me interesa que los recursos del Estado lleguen. Hubo una tremenda inversión del Estado en la fibra óptica austral, atravesada debajo del océano, todo un cableado, y sabe que no funciona, porque lo licitan y lo entregan tan caro que sigue todavía conveniendo comprar el internet que llega a Argentina. Entonces hay interesados en operar en Magallanes con la fibra óptica austral y tratan de comprarlo y son 8 veces más caro que el valor promedio del país. Entonces es una sinvergüenzura que alguien que se licita una obra que fue hecha por el Estado coloque precios que no pueden hoy día acceder quienes quieren entregar oferta y competencia dentro de la región. Entonces, también hay que tener ojo cuando uno desarrolla obras como esta, en el sentido de que si el Estado se involucra, como acá, porque acá hay un esfuerzo estatal, y hay un esfuerzo estatal porque las zonas extremas requieren de más Estado, bueno, también eso tiene que quedar para que la gente lo utilice. Entonces coloco de ejemplo el Internet, coloco de ejemplo, por ejemplo, lo que le decía de Puerto Edén, que hoy día se dice mano de obra para Puerto Edén, pero le pago 400 lucas, si llega alguien de afuera le pago más. Entonces la gente prefiere seguir sacando pescado o marisco porque no le conviene los empleos que entregan quienes han ganado las licitaciones. Entonces, básicamente eso, para complementar, digamos, lo que ustedes están haciendo. Gracias, senador. Y solicito la autorización para extender 10 minutos y poder darlo terminado. Senadora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo.
quiero hacer una consulta por su intermedio. La norma que se ha propuesto, este proyecto de ley, no señala con detalle quién dicta el procedimiento para elaborar esta estrategia nacional. Probablemente si lo señalara sería inadmisible, por lo tanto es genérico. Viene con algunas menciones a otras leyes, las categorías que están fijadas en otras leyes, tampoco hay una concordancia con ella ni una alusión a ella. Ni se señala quién establecerá el listado de zonas, entonces que no podría quedar solo entregado al reglamento, tiene que estar regulado acá. Entonces mi pregunta concreta, presidente, es si el Ejecutivo podría analizar y estudiar la posibilidad de indicar esto, de manera tal de perfeccionar la norma con aquellas normas que son exclusivas de iniciativa del Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, senadora Banois. Sí, muy breve para dejar al Ejecutivo. Yo creo que resume en gran medida la intención de este proyecto, porque claramente presentarlo de otra manera no teníamos posibilidad de siquiera conversarlo acá. Este tema es dinámico y usted es dinámico, parten de zona extrema. En algún momento seguramente cuando se propició la ley de zona extrema fue solo por distancia. A ver cuál está más lejos, y partimos con el kilometraje y después hemos ido incorporando. Pongo como ejemplo por acá, por el área metropolitana, Tiltil. O sea, se ha acompañado Tiltil, probablemente no hay ninguna política pública, ¿cierto? Pensando en Tiltil, pero ahí están los rellenos sanitarios, están los vertederos, es decir, una desvalorización ambiental. Lo pongo como ejemplo, a lo mejor sí hay políticas que no se entran en detalle. En el caso del norte, es una cuestión distinta. No es por falta de recursos, pero estas son decisiones además del gobierno central. En muchos casos a veces hay más compromiso cuando las decisiones son del gobierno comunal respecto al territorio o del propio gobierno regional. Pero cuando es del gobierno central, digo yo, directorios de Codelco, vamos a ampliar y a expandir Codelco 3 divisiones mineras en los alrededores de Calama. Definición del directorio de Codelco. O del gobierno de turno, dice, mire, vamos a desarrollar la política nacional del litio, ¿en dónde? En el Cerro de Atacama, a pocos kilómetros de estas comunas de la misma que estoy hablando, en la misma provincia, en Loa. Son decisiones del gobierno central más que del gobierno regional. Entonces creo que también debe haber una política y en eso hemos intentado en este proyecto que efectivamente resulta muy declarativo porque queremos llegar a eso, a conversar, no solo cómo incorporamos entonces en una provincia en la que está la política nacional del cobre, la política nacional del litio, pero se pensó en ese momento los equipos deben haberlo, imagino, a lo menos propuesto y analizado, y si no está en vía de hacerse. A ver, vamos a ir a ese territorio que es estratégico, no tiene plan de contaminación, es sensible. ¿Cómo hacemos si no hay conectividad? La política nacional del litio salen 500 camiones en la actual política del litio con SQM. En la política nacional del litio van a salir 1000 camiones. Y las mismas carreteras, lo pongo solo como botón de muestra. Probablemente cuando se pensó en la política nacional del litio, en los 40.000 millones de dólares que va a invertirse en Codelco en esa zona, pero decimos, oye, ¿y tiene universidad esa ciudad? ¿Va a ir algún instituto a esa zona? ¿Cómo está la conectividad? ¿Cómo está el puerto de Tocopilla, que es el puerto exportador del litio? O sea, potencialmente hoy día Tocopilla entregaba más recursos que Valparaíso y San Antonio probablemente porque por ahí SQM saca su materia prima. A ver, y ese puerto de Tocopilla que ayer tenía termoeléctrica, hoy día cerramos las termoeléctricas, estamos todos muy contentos, conforme en que no continuamos más con carbono contaminando, pero ¿qué le entregamos al puerto? 0. Entonces, a eso voy, yo creo que, y creo que tú fuiste, Martínez, muy clara en cómo ha ido evolucionando la mirada. Nosotros creemos que hay que acelerar un poco, sobre todo cuando son políticas de los gobiernos centrales. O sea, nadie preguntó en la región ni en la comuna, se desarrolla. ¿Va a haber algún gobierno que va a frenar que se expanda alguna faena minera como ministro Ale que está a pocos metros de la ciudad? No. Y estamos todos de acuerdo, va a beneficiar al país. Pero también debería acompañando una política, y no hay hoy día ningún proyecto de ley, no hay ninguna norma legal que obligue al gobierno a decir, oye, usted invierte, pero inmediatamente acompaña. Y no que surja por las bondades de alguien, que pueden haber autoridades locales muy talentosas, o puede haber movilización ciudadana para, yo diría que los gobiernos que está pensando, y esto hacerlo hasta que duela, hasta que duela tenemos que descentralizar, y eso no está ocurriendo, y yo creo que debemos apurarnos, de ahí que es un proyecto de ley un poquito sui generis, porque sí, tiene cuestiones declarativas, es para que ojalá el Ejecutivo tome nota, y de los criterios que decían los senadores acá, enriquecer para llegar he puesto como ejemplo solo Tiltil, y la provincia de Loa en el norte, pero sin duda que los senadores podrían colocar una y tantas otras
condiciones de los distintos territorios. Entonces hay que acompañar, no dejar a la voluntad de... yo creo que esto no debiéramos, a lo mejor esperamos en algunos años ni siquiera estar conversándolo, porque deberían ser potestades de las regiones y de las comunas. Pero nos falta bastante para aquello. Los gobiernos siguen siendo muy centralistas y lo que no queremos es ser amigos del ministro tanto, estar muy cercano a la moneda para que, mira, ahora sí te vamos a ir a visitar como región, ahora sí te vamos a llevar recursos. Me parece que eso debe quedar, es molesto. Y además se cae en otro ámbito de la negociación, de la conversación. En cierta medida ese es el espíritu de los parlamentarios que firmamos este proyecto. No sé, el tiempo a lo mejor no nos va a dar para todas las respuestas y reflexiones, pero te dejamos la palabra y por supuesto que buscaremos otro momento, será en quien está en esta comisión o quienes prosigan, pero este es uno de los temas prioritarios para los senadores de esta comisión. Gracias. Gracias, presidente, y por su intermedio tratar de abordar las inquietudes, más bien. Tiltil es un súper buen ejemplo. A propósito de la modificación de las políticas, fue considerado en la región metropolitana y se diseñó un nuevo plan de desarrollo que entra en vigencia este año formalmente. Así que es de nuestro interés ver también cómo le va a ir. Pero también, por su intermedio, presidente, hacia la pregunta de la senadora Bodanovich, es de nuestro interés, considerando que los planes, tanto los 4 PETS iniciales como los primeros planes de rezago que partieron en 2014, terminan formalmente su vigencia este año, pero se extendió por 2 años más su vigencia, es de nuestro interés poder medir cuál fue el impacto de esta política pública en cuanto fueron planes iniciales que fueron un piloto y que por primera vez vamos a rediseñar. Y desde la división este año tenemos considerado poder hacer esa evaluación. Y también algo que no mencioné es que ambas políticas incluyen mecanismos de evaluación que antes no traían. Es decir, ahora para presentar un plan, el gobierno regional tiene que presentar un diagnóstico y sobre el diagnóstico presentar una cartera de inversión y ahí concurre una evaluación inicial. Luego hay una evaluación intermedia que en el caso de los planes de zona extrema que pueden tener una vigencia de 10 años es a los 5 años o a la mitad de la ejecución y en el caso de los planes de desarrollo a los 4 años o a la mitad de la ejecución. Y en esa evaluación intermedia, los planes pueden ser modificados a propósito de las necesidades territoriales. Efectivamente diseñadas y evaluadas y consideradas por el gobierno regional, pero a nosotros también nos parece importante en el ejercicio, puede ser lento, de descentralización fiscal, bastante lento. Perdón. Presidente, hacia la pregunta de la... Me gusta escuchar. Es raro. Respecto al uso de los recursos y su distribución, desde el año pasado, si no me equivoco, los recursos ya no están en el nivel central, ya no determina el nivel central donde se invierte en estos planes en específico, sino que están en la partida de los gobiernos regionales y es de nuestro deber distribuirlos y hacerle el seguimiento. Y respecto a los otros comentarios, más bien creo que tomamos nota porque son observaciones más de fondo. Sí. Sí. Gracias, presidente. Bueno, gracias al Ejecutivo, a los senadores y el tema largo y profundo y que nos interesa, pues el arraigo que tiene cada uno de nosotros en los territorios y que hay respuestas, como decía el senador Bianchi, que están esperando por qué no. Y en algunos casos no es falta de recursos, probablemente es la falta de mirada del gobierno que siguen con nativos centralistas y poco eco en las regiones. Bueno, para haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.